Los pisos de mármol de la sede de Credit Suisse en Zúrich reflejaban las simples botas militares de Ibrahim Traore mientras caminaba por la gran entrada. El contraste no pasó desapercibido para los guardias de seguridad, quienes intercambiaron miradas. Allí estaba un presidente africano, entrando en uno de los bancos más exclusivos del mundo, vestido no con un traje caro, sino con su característico uniforme modesto. No tenían idea de que esta visita revelaría el mayor escándalo financiero de la historia africana y derribaría una de las dinastías bancarias más poderosas de Suiza. Era una fría mañana de noviembre de 2023. Traore había llegado a Suiza para lo que parecía ser una visita diplomática rutinaria, pero su verdadero propósito solo lo conocían él y dos asesores de confianza. Durante meses, había estado investigando un misterio que comenzó con una sola fotografía encontrada entre las pertenencias de su difunta madre, una imagen de su padre, Amara Traore, de pie frente a este mismo banco en 1973, sosteniendo un maletín y sonriendo. En el reverso, escrito con tinta desvanecida, se leía: "El futuro de Burkina Faso ahora está seguro. Cuenta 7.749.973. Durante 50 años, esta cuenta se había mantenido oculta, su existencia negada, su contenido desconocido. Pero Ibrahim Traore estaba a punto de cambiar eso. El área de recepción era un monumento a la riqueza. Candelabros de cristal de Murano, pinturas originales de Picasso, muebles que costaban más que la mayoría de las casas de las personas. La recepcionista, una mujer rubia con una sonrisa ensayada que no llegaba a sus ojos, levantó la vista cuando Traore se acercó. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó en inglés, su tono sugiriendo que ya lo estaba categorizando como alguien que había entrado en el edificio equivocado. «Vengo a acceder a la cuenta de mi padre», respondió Traore con calma en perfecto alemán, lo que hizo que los ojos de la recepcionista se abrieran ligeramente. Se recuperó rápidamente, cambiando al alemán. «Lo siento, señor, pero el acceso a cuentas requiere la documentación adecuada y una cita previa. Tal vez podría visitar nuestra sucursal de banca minorista en la calle. Ellos manejan cuentas más pequeñas». La suposición era clara: un africano que afirmara tener una cuenta en la división de banca privada de Credit Suisse, que requería un depósito mínimo de $10 millones, debía estar confundido o delirante. Pero Traore ya esperaba esta reacción. Era parte de la razón por la que había venido personalmente en lugar de enviar representantes. «Mi nombre es Ibrahim Traore, presidente de Burkina Faso. El número de cuenta es 7.741.1973, a nombre de Amara Traore. Quisiera hablar con el director de banca privada, su Wolfgang R. Los dedos de la recepcionista vacilaron sobre su teclado. Volvió a mirarlo, esta vez viéndolo realmente. El nombre había registrado. Lo había visto en las noticias, pero aún así, su entrenamiento entró en acción. «Señor presidente», dijo, con un tono ahora más cuidadoso, pero aún despectivo. «Estoy revisando nuestros sistemas, pero no veo ninguna cuenta con ese número. Tal vez ha habido un error. Muchos africanos creen tener cuentas aquí basados en rumores o malentendidos. Es algo bastante común en realidad». La condescendencia en su voz era apenas disimulada. Traore permaneció calmado, pero su equipo de seguridad, que se encontraba a unos pocos metros, se tensó ante el insulto a su presidente. «Por favor, llame a Retor», dijo Traore en voz baja. «Dígale que el hijo de Amara Traore está aquí. Él entenderá». Algo en el tono de Traore hizo que la recepcionista levantara el teléfono. Habló en voz baja en alemán suizo, claramente esperando que le indicaran que sacara educadamente a este visitante delirante. Pero, mientras escuchaba, su rostro se puso pálido. Colgó el teléfono y se levantó inmediatamente. «Mis disculpas, presidente Traore. Richter lo verá de inmediato. Por favor, sígame». El viaje en ascensor hasta el último piso fue silencioso, salvo por la suave música clásica que sonaba de fondo. La recepcionista no dejaba de mirar a Traore, claramente preguntándose qué podría haber hecho que el normalmente imperturbable Wolfgang R. Traore reaccionara con tanta urgencia. La oficina de Wolfgang Richter era exactamente lo que se esperaría de alguien que manejara la riqueza de dictadores, oligarcas y viejo dinero europeo. Vistas panorámicas de Zúrich, un escritorio que parecía sacado de un museo, y un aire de poder absoluto. Pero cuando Richter vio entrar a Traore,
Algo destelló en sus ojos. Miedo, reconocimiento, culpabilidad. Presidente Trayor, dijo Richter, extendiendo la mano. Tenía unos 70 años, cabello plateado, y el tipo de bronceado que se obtiene de inviernos en Saint Moritz y veranos en el lago Co. «Esto es inesperado, ¿no?», preguntó Trouet sin tomar la mano ofrecida. «La cuenta de mi padre ha existido aquí durante 50 años. Cada solicitud de información ha sido rechazada. Cada consulta ha sido respondida con la afirmación de que no existe tal cuenta. Sin embargo, aquí está usted, viéndome inmediatamente cuando menciono su nombre. Eso sugiere que sabe exactamente por qué estoy aquí». Richter bajó lentamente la mano. «Por favor, siéntese. ¿Le gustaría café? ¿Agua?» «Quiero la verdad, señor Richter, y acceso a la cuenta de mi padre». Richter se movió hacia su escritorio, con los movimientos de un hombre mayor. Presionó un botón en el intercomunicador. «Greta, por favor, asegúrate de que no nos molesten. Cancela todas mis citas para hoy». Luego se giró hacia el equipo de seguridad de Trouet. «Caballeros, necesito hablar con su presidente en privado». Trouet asintió a sus hombres, quienes, a regañadientes, se retiraron. Cuando estuvieron solos, Richter caminó hacia un cuadro en la pared, un Monet, y lo apartó para revelar una caja fuerte. No una caja fuerte moderna de combinación digital, sino una antigua con candado, que parecía no haber sido abierta en años. «Tu padre», comenzó Richter mientras giraba la combinación. «Era un hombre extraordinario. Lo que hizo, lo que descubrió, cambió todo y le costó la vida». La caja fuerte se abrió, y Richter sacó una carpeta gruesa marcada con el mismo número de cuenta que Trouet había mencionado. Pero había algo más. Un sobre sellado con la inscripción: «Solo debe abrirlo mi hijo Ibrahim». El corazón de Trouet dio un salto. Su padre había muerto cuando él tenía 8 años, supuestamente en un accidente minero. Pero aquí había evidencia de que Amara Trouet había planeado este momento. Había sabido que su hijo vendría a buscarlo. «Antes de abrir eso», dijo Richter, sentándose pesadamente, «necesitas entender el contexto. En 1973, tu padre no era solo un trabajador de minas. Era un topógrafo geológico educado en Moscú, durante el breve período en que Burkina Faso, entonces Alto Volta, tenía vínculos socialistas. Descubrió algo en esas minas que nadie debía encontrar». Trouet abrió cuidadosamente el sobre. Dentro había una carta escrita a mano por su padre, y detrás de ella, documentos que hicieron que agarrara el borde del escritorio. La carta decía: «Mi querido Ibrahim, si estás leyendo esto, es porque te has convertido en el hombre que sabía que serías. Ya debes estar preguntándote sobre la verdad de mi muerte y el misterio de esta cuenta. La respuesta es más terrible y más esperanzadora de lo que puedes imaginar. En 1973, descubrí que nuestras minas de uranio no solo contenían uranio, sino el mayor depósito de elementos de tierras raras del mundo. Elementos cruciales para la tecnología que apenas comenzaba a desarrollarse. Medidores, computadoras, satélites, teléfonos móviles. Calculé su valor en más de $2 billones a precios futuros. Los franceses lo sabían. Siempre lo supieron, pero lo mantuvieron en secreto, extrayendo estos elementos mientras nos decían que éramos pobres, dependientes, inútiles. Documenté todo. Cada envío, cada informe falsificado, cada soborno para mantener a nuestra gente en la ignorancia. Traje esta evidencia a Suiza y la deposité aquí, junto con algo más. No solo oro, sino lingotes de oro marcados con símbolos nazis. Oro que los franceses habían escondido en nuestras minas durante la Segunda Guerra Mundial y que estaban extrayendo lentamente. Oro robado a las víctimas del Holocausto, escondido en África, y que se estaba blanqueando a través de bancos suizos. La cuenta contiene no solo dinero, hijo, sino evidencia de crímenes que abarcan continentes y décadas. El depósito inicial fue mis ahorros de toda la vida, $50,000. Pero negocié algo con el banco. A cambio de su silencio sobre el oro nazi, invertirían este dinero y lo mantendrían seguro para ti. A estas alturas, debería haber crecido considerablemente. Si estás leyendo esto, estoy muerto. Me mataron porque intenté exponer esta verdad, pero sabía que lo harían. Por eso preparé esta contingencia. Usa esto sabiamente, Ibrahim. No para venganza, sino para justicia. No para guerra, sino para paz. Construye el Burkina Faso que nuestra gente merece. Tu padre que te quiere, Amara.
Las manos de Trower temblaron mientras dejaba la carta sobre la mesa. Miró a R. Thor, quien no pudo mirarlo a los ojos. «¿Sabías todo esto?», dijo Trower, con voz mortalmente tranquila. «Tu banco se benefició del oro nazi escondido en el suelo africano. Habéis sido cómplices del saqueo sistemático de mi país durante 50 años». R. Thor asintió lentamente. «No yo personalmente. Era un banquero junior en 1973. Pero sí, el banco sabía que tu padre era brillante. Él no solo amenazaba con exponerlo, hizo imposible que actuáramos contra la cuenta. Estableció lo que podrías llamar un interruptor de muerto. Si algo sucedía con la cuenta, copias de todos los documentos serían enviadas a los periódicos de todo el mundo. No tuvimos más opción que honrar el acuerdo y el valor de la cuenta ahora». Retor giró la pantalla de su computadora hacia Trower. El número que apareció era asombroso. CHF2 son 347.892.456.73, más de 2.000 millones de francos suizos. Los modestos $50.000 habían crecido a través de 5 décadas de interés compuesto y, aparentemente, de inversiones inteligentes. Tu padre especificó que el dinero se invirtiera en empresas tecnológicas, farmacéuticas que desarrollaban medicamentos para enfermedades tropicales e innovaciones agrícolas. El banco siguió sus instrucciones al pie de la letra. Fue particularmente insistente en invertir en una pequeña startup en los años 70 llamada Microsoft y en otra en los años 90 llamada Amazon. Su previsión fue notable. Trower se recostó, procesando esta información. Su padre no solo le había dejado dinero, le había dejado palanca, evidencia y una fortuna que podría transformar Burkina Faso. Pero había más en esta historia. «¿Por qué no me contactaste cuando me convertí en presidente?», preguntó Trower. El malestar de R. Thor se hizo visible. Porque la cuenta ya no es solo el dinero de tu padre. Con el paso de los años, otros han añadido fondos». «¿Qué quieres decir?». «Después de la muerte de tu padre, otros líderes africanos que descubrieron lo que había sucedido comenzaron a usar esta cuenta como una especie de póliza de seguro. Depositaron fondos y evidencia de sus propios descubrimientos. La cuenta se convirtió en un repositorio de la riqueza robada de África y la documentación de cómo fue robada. Hay depósitos de funcionarios nigerianos que descubrieron el robo de petróleo, congoleños que documentaron el contrabando de diamantes, sudafricanos que expusieron la manipulación del precio del oro. Todos sabían que algún día alguien vendría a reclamar esta cuenta y exponerlo todo. RTOR sacó otro expediente más grueso que el primero. «Estos son los depósitos adicionales. La cuenta no es solo tu herencia, presidente Trower. Es la evidencia colectiva de África de 50 años de explotación». Trower abrió la carpeta y comenzó a leer. Cada página era una revelación más impactante que la anterior. Shell Oil había estado robando 100.000 barriles por día de Nigeria durante 30 años, con bancos suizos blanqueando las ganancias. De Beers había estado ocultando depósitos de diamantes en toda África, mientras afirmaba que las minas estaban agotadas. Las empresas nucleares francesas habían estado extrayendo uranio a 10 veces la cantidad declarada. Las empresas farmacéuticas, británicas y estadounidenses, habían estado probando medicamentos en poblaciones africanas sin consentimiento, utilizando bancos suizos para ocultar los pagos. Pero la revelación más impactante aún estaba por llegar. «Hay algo más», dijo Richter, caminando hacia otro cuadro. Detrás de él había otra caja fuerte. Esta era más moderna. «Esto llegó el año pasado. No sabemos quién lo envió. Pero estaba dirigido al heredero de Amara Trower. Sacó un disco duro y una sola hoja de papel. El papel tenía solo una línea. La verdad sobre Thomas Sankara. Thomas Sankara, el presidente revolucionario de Burkina Faso, había sido el ídolo de Trower. Sankara había sido asesinado en 1987 en un golpe que llevó a Blaise Compaoré al poder. La historia oficial era que se trataba de una lucha interna por el poder. Pero los rumores sobre la posible implicación francesa habían persistido durante décadas. Trower conectó el disco duro a la computadora de RTOR, quien apareció en 1900, la pantalla, haciendo que ambos hombres se quedaran sin aliento. Era un video de alta calidad, a pesar de ser de 1987. El video mostraba una reunión en este mismo banco, en esta misma oficina.
Un joven Wolfgang Richter estaba allí junto con oficiales de inteligencia franceses, operativos de la CIA estadounidense, y el mismo Blaise Compaoré. Estaban discutiendo el asesinato de Sankara, planeado para 2 semanas después. El pago. 50 millones a Compaoré, distribuido a través de diversas cuentas suizas. La razón por la que Sankara estaba a punto de nacionalizar las minas y habría descubierto los elementos de tierras raras. «Estuviste allí», dijo Trouet, volviéndose hacia Hertor con furia en los ojos. «Tú facilitaste personalmente el asesinato de Thomas Sankara». Hertor tenía lágrimas en los ojos ahora. Era joven, ambicioso. No sabía que realmente lo harían. Pensé que solo era una planificación de contingencia. Cuando Sankara murió, me di cuenta de lo que había sido parte. Me persiguió durante décadas. Y sin embargo, continuaste. Seguiste gestionando estas cuentas manchadas de sangre. ¿Qué opción tenía? Si lo hubiera expuesto, me habrían matado y encontrado a alguien más para gestionarlo. Al menos, al quedarme, podía asegurarme de que la cuenta de tu padre permaneciera segura. Que algún día alguien como tú llegaría y encontraría todo esto. Fue una justificación débil, y ambos sabían eso. Pero Trouet tenía preocupaciones más grandes ahora. Tenía evidencia de crímenes que involucraban no solo a empresas y bancos, sino también a gobiernos. La pregunta era, ¿qué hacer con ello? «Quiero hacer un retiro», dijo Trouet de repente. «¿Cuánto?» «Todo. Cada franco. Y quiero copias de cada documento, cada video, cada pieza de evidencia». El rostro de Hertor palideció. «Presidente Trouet, debe entender que si retira todo, si expone todo esto, declarará la guerra, no solo a este banco, sino a todo el sistema financiero global. Estas personas, estos gobiernos, no le dejarán salir de Suiza con vida. Entonces supongo que será mejor que me ayudes a averiguar cómo hacerlo de manera segura», respondió Trouet. «Porque no me voy sin el legado de mi padre, señor Hertor. Si algo me pasa, he arreglado que toda esta información sea liberada simultáneamente a todos los medios de comunicación importantes del mundo, junto con evidencia de tu participación personal en el asesinato de Sankara». Hertor lo miró fijamente durante un largo momento. Luego asintió lentamente. «Eres igual a tu padre». Él hizo la misma amenaza. «Muy bien, te ayudaré, pero necesitaremos ser astutos con esto». Durante las siguientes 3 horas, Hertor y Trouet elaboraron un plan elaborado. El dinero no se transferiría directamente a Burkina Faso, sino a través de una red compleja de transacciones que involucraban criptomonedas, compras de oro e inversiones en bancos de desarrollo africanos. Los documentos serían digitalizados y cifrados, almacenados en múltiples servidores en todo el mundo con disparadores automáticos de liberación si algo le sucedía a Trouet. Pero mientras trabajaban, algo inesperado ocurrió. Hertor comenzó a cambiar. El peso de 40 años de culpa parecía quebrarlo. «Tu padre», dijo de repente, «no solo era brillante, era amable. Incluso cuando tenía toda la razón para odiarme, para odiarnos a todos, hablaba sobre construir un futuro mejor, no venganza». Dijo algo que nunca olvidé. «El robo de la riqueza de África no es solo un crimen contra los africanos, sino contra la humanidad. Mantiene a miles de millones en pobreza mientras unos pocos viven en lujo obsceno. Esto debe terminar, no con violencia, sino con verdad. Y sin embargo lo mataste». «Yo no apreté el gatillo, pero sí, fui cómplice. La orden vino desde París, pero fue coordinada aquí. Tu padre se estaba volviendo demasiado peligroso. Había comenzado a contactar con periodistas, activistas. No podíamos permitirlo». «¿Quiénes exactamente son ellos?» Hertor sacó otro documento, este de su caja fuerte personal. «Se llaman el Consorcio. No es una organización formal, más bien como un entendimiento entre ciertas familias bancarias, agencias de inteligencia y corporaciones multinacionales. Han estado controlando los recursos de África desde que terminó oficialmente la colonización. Tu padre amenazó todo su sistema». El documento contenía nombres, fechas y conexiones que leían como un «quién es quién» del poder global. Presidentes, primeros ministros, directores ejecutivos, directores de inteligencia, todos parte de una red diseñada para mantener a África perpetuamente explotada. «Por eso te matarán», dijo Richter. «No solo estás amenazando sus ganancias, estás amenazando todo su sistema de creencias, el sistema que los mantiene en el poder. Entonces ese sistema debe caer»,
respondió Trowe con simplicidad. Mientras continuaban trabajando, la asistente de RTOR golpeó la puerta. Señor, hay unos caballeros aquí del Servicio de Inteligencia Federal. Dicen que necesitan hablar con el presidente Trower de inmediato. Trowe y RTOR se intercambiaron miradas. El Servicio de Inteligencia suizo había sido alertado. Alguien en el banco había reconocido el peligro de la visita de Trower. Diles que estaremos listos en breve, respondió RTOR. Luego se giró hacia Trower. Necesitas acelerar. Intentarán impedir la transferencia. Dirán que es financiamiento terrorista o alguna excusa similar. Trowe sacó su teléfono y envió un solo mensaje a su equipo. Ejecutar protocolo Sankara. En cuestión de segundos, su teléfono sonó. Era su ministro de Defensa. ¿Está seguro, señor? Hazlo. El protocolo Sankara era algo que Trowe había preparado para esta situación exacta en toda África. Al mismo tiempo, las embajadas de Burkina Faso emitieron declaraciones idénticas. El presidente Trower estaba recuperando activos robados de los bancos suizos. Cualquier intento de impedir esta recuperación sería considerado un acto de guerra, no solo contra Burkina Faso, sino contra toda la Unión Africana. Simultáneamente, los hackers, los mismos gris digitales que habían expuesto el racismo en Harvard, comenzaron a liberar fragmentos de la evidencia en línea, no lo suficiente como para comprometer la revelación completa, pero sí lo suficiente para mostrar que Trower tenía información devastadora. Los oficiales de inteligencia suizos seguían esperando afuera cuando sonó el teléfono de RTOR. Era el presidente del banco. Wolfgang, ¿qué demonios está pasando? Estamos recibiendo llamadas de todos los gobiernos de Europa. Están amenazando con retirar sus reservas si no detenemos lo que esté haciendo Trower. Es demasiado tarde, dijo Richter, mirando la pantalla de su computadora. La transferencia está completa. De hecho, en el lapso de 30 minutos, 2.000 millones de francos suizos se habían dispersado a través de 100 cuentas diferentes, convertidos en diversas criptomonedas, usados para comprar oro almacenado en bancos no occidentales, e invertidos en bonos de infraestructura africana. Tomaría años rastrear todo, y para entonces, el dinero estaría construyendo escuelas, hospitales e infraestructura en todo Burkina Faso. Pero Trowe no había terminado. Se levantó y caminó hacia la puerta, abriéndola para enfrentarse a los oficiales de inteligencia suizos. Caballeros, dijo con calma, supongo que están aquí para arrestarme por algún cargo fabricado. El oficial principal, un hombre severo de unos 50 años, se veía incómodo. Presidente Trower, hemos recibido información de que podría estar involucrado en transacciones financieras ilegales. Necesitamos que venga con nosotros para ser interrogado. Ya veo. Y si me niego, esperamos que no llegue a eso. Trowe sonrió. Díganme, ¿son conscientes de que su gobierno ha estado obteniendo ganancias del oro nazi escondido en el suelo africano durante 70 años? ¿Son conscientes de que Credit Suisse ha facilitado el asesinato de líderes africanos que amenazaban con exponer esto? ¿Son conscientes de que en este momento, evidencia de estos crímenes está en servidores listos para ser liberados a todos los medios de comunicación importantes del mundo? El rostro del oficial se puso pálido. Sacó su teléfono, claramente recibiendo nuevas instrucciones. Tras una breve conversación, guardó el teléfono. Presidente Trower, me han dado instrucciones de garantizar su paso seguro hacia el aeropuerto. ¿Aparentemente ha habido un malentendido? De hecho, ha habido. Trowe asintió. Un malentendido de 50 años. Mientras Trowe se preparaba para irse, RTOR se levantó. Presidente Trower, espere. Sacó una memoria USB de su escritorio. Esto contiene todo. No solo sobre la cuenta de su padre, sino sobre todos ellos. Los millones ocultos de cada dictador. La evasión fiscal de cada corporación. El presupuesto negro de cada gobierno. 50 años de crímenes financieros. He estado recopilando esto, esperando a alguien con el coraje de usarlo. ¿Por qué dármelo ahora? Porque tengo 73 años. He sido un cobarde toda mi vida, beneficiándome del dinero ensangrentado. Tu padre intentó cambiar las cosas y lo matamos. Sankara intentó hacerlo y lo matamos. Tal vez la tercera vez sea diferente. Tal vez tú tengas éxito donde ellos fracasaron. Y si me matan a mí también, al menos habré intentado enmendarme. No deshará mis crímenes, pero tal vez prevenga futuros. Trowe tomó la memoria USB. Mientras se giraba para irse, RTOR gritó una vez más. ¿Tu padre? ¿En su carta nos perdonó? Trowe consideró la pregunta. Dijo que usara la verdad para la justicia, no para la venganza. Supongo que eso es una forma de perdón, pero el perdón no significa escapar de las consecuencias. Mientras Trowe caminaba a través del banco,
Todos los empleados se detuvieron a mirarlo. La noticia se había difundido de que este presidente africano acababa de ejecutar la mayor recuperación de activos robados en la historia. Algunos lo miraban con miedo, otros con una especie de asombro. En el vestíbulo, más personas se habían reunido. No empleados del banco, sino periodistas que de alguna manera habían sido alertados sobre la historia. Las cámaras destellaron. Los micrófonos se acercaron. Se gritaron preguntas en varios idiomas. Trowe se detuvo y se enfrentó a ellos. El momento era demasiado importante para desperdiciarlo. Señoras y señores, comenzó, su voz resonando en el vestíbulo de mármol. Vine a Suiza para recuperar los activos robados de mi padre, de mi país, de mi continente. Lo que descubrí no fue solo robo, sino asesinato. No solo corrupción, sino conspiración. No solo explotación, sino genocidio a través de la pobreza. Levantó la memoria USB. Esto contiene evidencia de 50 años de crímenes financieros cometidos contra África. Bancos suizos ocultando oro nazi en el suelo africano. Corporaciones occidentales robando recursos mientras mantienen a las poblaciones en la pobreza. Agencias de inteligencia asesinando a líderes que intentaron exponer la verdad. El asesinato de Thomas Sankara, planeado en este mismo edificio. Los suspiros recorrieron la multitud. Varios periodistas ya transmitían en vivo. El dinero que he recuperado, los 2.000 millones de francos, se usará para construir el Burkina Faso que mi padre soñó. Pero más importante aún, la verdad que he descubierto se usará para construir el África que todos merecemos. Un África que controle sus propios recursos, que determine su propio futuro, y que exija justicia por los crímenes del pasado. Un periodista gritó. Presidente Trower, ¿no tiene miedo a las represalias? Mataron a mi padre por intentar exponer esto. Mataron a Sankara. Han matado a incontables personas más. Sí, tengo miedo. Pero tengo más miedo de permitir que este sistema siga existiendo. Cada día que persiste, los niños mueren de enfermedades prevenibles. Las familias pasan hambre a pesar de vivir en tierras ricas en recursos. Mentes geniales se desperdician en la pobreza. Ese miedo es más grande que mi miedo a la muerte. Otro periodista preguntó, ¿qué harás con la evidencia? La compartiremos con el mundo, pero de manera estratégica, cuidadosamente. Daremos a los implicados la oportunidad de enmendarse, devolver los activos robados, pagar reparaciones, cambiar sus prácticas. Aquellos que se nieguen enfrentarán la exposición total de sus crímenes. Mientras Trowe se dirigía hacia la salida, Wolfgang Richter apareció una vez más. El viejo banquero parecía aún más viejo, como si el peso de su confesión lo hubiera envejecido años en horas. Presidente Trower, dijo en voz alta para que todos lo escucharan, quiero hacer una declaración. Las cámaras se dirigieron hacia él. Mi nombre es Wolfgang Richter. Durante 40 años he gestionado cuentas que contenían dinero manchado de sangre. He facilitado robos, he permitido asesinatos y me he beneficiado del sufrimiento de África. Estuve presente cuando se planeó el asesinato de Thomas Sankara. No dije nada cuando Amara Trower fue asesinado por intentar exponer la verdad. Soy culpable de crímenes contra la humanidad. El vestíbulo estalló en caos. Este era uno de los banqueros más respetados de Suiza, confesando haber facilitado asesinatos y robos a una escala inimaginable. Cooperaré plenamente con cualquier investigación, continuó Richter. Testificaré en cualquier corte. Proporcionaré toda la evidencia de estos crímenes y hago un llamado a mis colegas en la industria bancaria para que hagan lo mismo. El tiempo de los secretos ha terminado. Los guardias de seguridad se acercaron a Richter, pero Trower levantó la mano. No, déjenlo hablar. Después de 50 años de silencio, dejemos que la verdad sea escuchada. Richter sacó un expediente grueso de su maletín. Estos son los nombres de cada banquero, cada funcionario, cada oficial de inteligencia involucrado en estos crímenes. Estoy proporcionando copias al presidente Trower, a la Corte Penal Internacional y a la prensa. Que se haga justicia. Mientras el caos continuaba a su alrededor, Trower y Richter se quedaron frente a frente. El presidente africano y el banquero suizo, el hijo de un denunciante asesinado y el hombre que facilitó ese asesinato, el futuro y el pasado. Gracias, dijo Trower simplemente. No me agradezca, respondió Richter. No hago esto por absolución. Lo hago porque tu padre tenía razón. Esto debe terminar, no con violencia, sino con la verdad. Afuera, la policía suiza había acordonado la zona, pero parecían inseguros de qué hacer. ¿Arrestar a Trower? ¿Arrestar a Richter? ¿Suprimir a los periodistas? La situación era sin precedentes. La caravana de Trower esperaba. Mientras caminaba hacia ella, la gente comenzó a reunirse. No solo periodistas, sino ciudadanos suizos comunes que habían oído el alboroto. Algunos gritaban en apoyo, otros parecían confundidos.
pero todos sentían que estaban presenciando historia. Justo antes de subir a su coche, Trower se giró hacia la multitud. Al pueblo de Suiza, les digo esto. Su país ha construido su riqueza sobre la neutralidad, pero no hay neutralidad en la injusticia. Sus bancos han sido cómplices de crímenes contra la humanidad, pero también tienen el poder de cambiar esto. Exijan transparencia, exijan justicia, exijan que su prosperidad no se construya sobre la pobreza ajena. Cuando la caravana se alejó, el teléfono de Trower vibró con mensajes de todo el mundo. Presidentes, activistas, periodistas, ciudadanos comunes, todos respondiendo a lo que acababa de ocurrir. La historia ya se estaba volviendo viral con los hashtags Bart Simpty Year Secret y Deutsche Swiss Bank Justice Trending globalmente. Pero en el coche, Trower no miraba su teléfono. Estaba leyendo nuevamente la carta de su padre, particularmente una línea. Usa esto sabiamente, Ibrahim. No para venganza, sino para justicia, no para guerra, sino para paz. Su jefe de seguridad, el coronel Songo, le preguntó: Señor, ¿y ahora qué? Vendrán tras nosotros con todo lo que tienen. Que vengan, respondió Trower. Tenemos algo que ellos no tienen, la verdad, y tenemos algo más que han olvidado valorar, el coraje para usarla. El aeropuerto estaba en caos cuando llegaron. Cientos de periodistas de todo el mundo se habían congregado, habiendo fletado aviones para seguir la historia. Las autoridades suizas intentaban mantener el orden, pero la situación se estaba descontrolando. Cuando Trower subió a su avión, el ministro de Exteriores suizo llegó fuera de sí por la prisa. Presidente Trower, por favor, necesitamos discutir esto. Las implicaciones para Suiza, para el sistema financiero global. Ministro, interrumpió Trower. Las implicaciones se pusieron en marcha hace 50 años, cuando eligieron el beneficio sobre la justicia. Yo simplemente estoy recolectando lo que siempre fue nuestro y revelando lo que siempre fue verdad. Si su sistema no puede sobrevivir a la transparencia, entonces no merece sobrevivir. Va a destruir la economía global. No, voy a revelar que siempre estuvo construido sobre el robo. Hay una diferencia. En el avión, mientras despegaban, el equipo de Trower estaba ocupado gestionando la avalancha de información. La evidencia del USB estaba siendo cifrada, respaldada y preparada para su liberación estratégica. Se estaban formando equipos legales para manejar las demandas inevitables. Los canales diplomáticos estaban en ebullición, con naciones africanas expresando apoyo y naciones occidentales exigiendo explicaciones. Pero Trower tenía una sorpresa más. Convocó a una reunión con su equipo principal en la sala de conferencias del avión. El dinero que recuperamos es solo el comienzo, dijo. Retor nos dio algo más valioso. Evidencia de dónde está escondida toda la riqueza robada, no solo de Burkina Faso, sino de toda África. Trillones de dólares en cuentas offshore, empresas fachada y bancos suizos. Su ministro de Finanzas, la doctora Amanata Ouedraogo, jadeó. ¿Trillones? La estimación conservadora dice que la pregunta es, ¿cómo lo recuperamos? Podríamos recurrir a los tribunales internacionales, sugirió el ministro de Justicia. Eso tomaría décadas, y ellos controlan los tribunales. No, respondió Trower. Necesitamos un enfoque diferente. Necesitamos hacer que les cueste más mantener el dinero que devolverlo. ¿Cómo? Trower sonrió. Haciendo lo que mi padre comenzó, gritar la verdad tan fuerte que el mundo entero tenga que escucharla. Durante las siguientes horas, mientras el avión volaba de regreso a África, Trower y su equipo desarrollaron lo que se conocería como la Iniciativa de la Comisión de la Verdad. Cada nación africana sería invitada a contribuir con pruebas del robo de recursos, y a cambio, compartirían los activos recuperados. Sería la acción legal colectiva más grande de la historia. Cuando el avión aterrizó en Ouagadougou, miles de personas estaban esperando. La noticia de lo que su presidente había logrado se había difundido. Mientras Trower bajaba por las escaleras, la multitud estalló en celebración. Pero Trower levantó la mano pidiendo silencio. La multitud se aquietó, expectante. Mis compañeros burkineses, comenzó. Hoy recuperé lo que nos robaron. Pero más que dinero, recuperé la verdad. La verdad de que no somos pobres. Nos han robado. Sí, la verdad de que no somos inferiores. Nos han saboteado. La verdad de que nuestros líderes que intentaron resistir no murieron en accidentes. Fueron asesinados. La multitud estaba completamente en silencio ahora, asimilando cada palabra. Mi padre, Amara Trower, murió por intentar exponer esta verdad. Thomas Sankara murió por la misma razón. Muchos otros, cuyos nombres nunca conoceremos, murieron por la misma razón. Pero hoy su sacrificio da frutos. Hoy comenzamos la recuperación no solo de nuestra riqueza, sino de nuestra dignidad.
Una mujer anciana en la multitud gritó. ¿Y los franceses, los estadounidenses? ¿No retaliarán? Lo intentarán, reconoció Trower. Amenazarán con sanciones, aislamiento e incluso intervención militar. Pero tenemos algo que no esperan: unidad. Mañana, la Unión Africana se reunirá en sesión de emergencia. A cada nación africana se le presentarán las pruebas. Aquellos que estén con nosotros compartirán la recuperación. Aquellos que estén con nuestros opresores serán expuestos junto a ellos. Un joven gritó. ¿Finalmente seremos libres? Trower consideró la pregunta. La libertad no se conquista en un día ni en un año. Pero hoy hemos roto las cadenas de la ignorancia. Sabemos por qué somos pobres. Sabemos quién nos mantiene en la pobreza. Y sabemos cómo cambiarlo. Ese conocimiento es el principio de la libertad. Durante los días siguientes, el mundo observó mientras la historia se desplegaba. Wolfgang Richter, fiel a su palabra, proporcionó un testimonio detallado a los fiscales suizos. Otros banqueros, al ver lo que se venía, comenzaron a presentarse con sus propias confesiones. El gobierno suizo, enfrentando la crisis más grande de su historia, anunció una investigación completa sobre su sector bancario. Pero el verdadero shock llegó cuando Trower liberó el primer lote de pruebas. No fue la filtración completa que todos esperaban, sino documentos cuidadosamente seleccionados que probaban el robo sistemático de África durante 5 décadas. Las pruebas eran irrefutables. Contratos de medios, estados de cuenta bancarios, conversaciones grabadas, videos. La respuesta del gobierno francés fue rápida y predecible. Negaron todo. Afirmaron que los documentos eran falsificaciones y amenazaron con retirar toda la ayuda a Burkina Faso. La respuesta de Trower fue transmitida globalmente. Francia amenaza con retirar ayuda. Permítanme aclarar algo. El año pasado, Francia dio $50 millones en ayuda a Burkina Faso. Pero según estos documentos, las empresas francesas extrajeron $5.000 millones en recursos de nuestro país, pagando casi ningún impuesto. Entonces, ¿quién está ayudando a quién? La declaración se hizo viral, convirtiéndose en un grito de lucha en toda África. ¿Quién está ayudando a quién? La respuesta de Estados Unidos fue más matizada. Llamaron al diálogo y a la verificación de las reclamaciones, mientras que, en privado, amenazaban con congelar los activos de Burkina Faso en los bancos de EE. Trower ya había anticipado esto. El dinero recuperado había sido convertido en oro, criptomonedas e inversiones en instituciones no occidentales. No quedaba nada que congelar. Los chinos y los rusos, al sentir la oportunidad, ofrecieron su apoyo, no por altruismo, sino porque debilitar la hegemonía financiera occidental servía a sus intereses. Pero Trower tuvo cuidado de no cambiar un amo por otro. Damos la bienvenida a la asociación, dijo en un discurso televisado, pero no al patrocinio. Hemos aprendido nuestra lección sobre depender de poderes externos. El futuro de África lo determinarán los africanos. El apoyo más inesperado vino desde dentro de Europa misma. Jóvenes europeos, al enterarse de la magnitud de la explotación, organizaron protestas frente a los bancos suizos, las corporaciones francesas y los edificios gubernamentales. El hashtag Return Stolen Wealth se convirtió en un movimiento global. En Burkina Faso, el impacto fue inmediato. Con $2.000 millones de repente disponibles, Trower lanzó programas de emergencia. Atención médica gratuita, construcción de escuelas, modernización agrícola. Pero lo más importante fue que estableció el Instituto Amara Trower de Justicia Económica, dedicado a rastrear y recuperar la riqueza robada de África. El primer informe del instituto fue devastador. Usando la evidencia del USB de Red Trower, calcularon que África había perdido más de 5 billones debido a flujos financieros ilícitos en los últimos 50 años. No era ayuda lo que África necesitaba, era justicia. 3 meses después de la revelación de los bancos suizos, Trower se presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, y el salón estaba lleno, incluso el espacio de pie. Todos sabían que este discurso sería histórico. Delegados distinguidos, comenzó Trower. Me encuentro ante ustedes no como un mendigo que pide ayuda, sino como un acreedor que exige el pago. África no es pobre. África tiene una deuda. Presentó la evidencia de manera sistemática. País por país, corporación por corporación, banco por banco. La escala del robo era asombrosa. Pero más allá de los números, presentó el costo humano. Cada dólar robado representa a un niño que murió por una enfermedad prevenible, un genio que nunca recibió educación, un futuro que nunca se realizó. Esto no es solo robo, es asesinato por pobreza. Los delegados occidentales se movieron incómodos,
Pero Trower no había terminado. Exigimos reparaciones. No caridad, no ayuda, sino el regreso de lo que fue robado. Tenemos la evidencia. Tenemos los fundamentos legales. Lo que estamos probando es si ustedes tienen el valor moral para hacer lo correcto. El discurso terminó con un aplauso ensordecedor de los delegados africanos, asiáticos y latinoamericanos. Los delegados occidentales permanecieron sentados, con rostros de piedra. Pero la verdadera victoria vino más tarde, en las negociaciones tras bambalinas. Ante la perspectiva de la exposición total de sus crímenes, varias corporaciones acordaron en silencio acuerdos, esencialmente devolviendo los activos robados sin admitir culpabilidad. No era justicia perfecta, pero era un comienzo. El primer acuerdo fue con Total Energy, 10.000 millones que se pagarían durante 10 años a las naciones de África Occidental. Otros siguieron, Michel, De Beers, Glencore. Cada acuerdo venía con estrictas condiciones sobre las operaciones futuras, asegurando una tributación justa y protección ambiental. Pero no todos estaban dispuestos a negociar. El gobierno francés, en particular, permaneció desafiante. La desafiante postura del gobierno francés duró exactamente 72 horas. Después de que Trower liberara lo que se conocería como los archivos Sankara, grabaciones completas en video y audio de funcionarios franceses planeando el asesinato de Thomas Sankara, incluida la aprobación directa del entonces presidente François Mitterrand. Los archivos también contenían evidencia de 37 otros líderes africanos asesinados por la inteligencia francesa desde 1960. El presidente francés, Emmanuel Dubois, convocó una conferencia de prensa de emergencia, su rostro pálido mientras se encontraba ante los medios internacionales. Estas acusaciones de décadas pasadas, mientras Francia no puede cambiar la historia, debemos reconocer ciertas acciones que no reflejan nuestros valores hoy en día. Pero Trower, observando desde Ouagadougou, sabía que esas eran palabras vacías cuando las escuchaba. Tomó su teléfono y envió un solo tuit. El reconocimiento sin responsabilidad no tiene sentido. Liberó los archivos sobre operaciones actuales. En cuestión de minutos, más documentos inundaron Internet. Estos mostraban operaciones de inteligencia francesas en África en curso, incluidos planes para desestabilizar gobiernos que se oponían a los intereses franceses. Los documentos tenían solo 3 meses. El gobierno francés cayó en una semana. Las protestas en París exigieron no solo el reconocimiento, sino juicios para los responsables. El nuevo gobierno interino, desesperado por contener la crisis, aceptó las demandas de juicio. 100.000 millones de euros en reparaciones, a ser distribuidos entre las excolonias francesas, retirada inmediata de todas las fuerzas militares francesas de África y el enjuiciamiento de los funcionarios involucrados en los asesinatos. Pero la historia tomó un giro inesperado cuando Wolfgang Richter solicitó una videollamada con Trower. El viejo banquero se veía terrible, delgado, pálido, claramente moribundo. «Presidente Trower», dijo, su voz débil. «No me queda mucho tiempo. Los médicos dicen semanas, tal vez días. Pero hay algo más que necesitas saber. Algo que no incluí en los archivos». «¿Qué es?» «Tu padre no está muerto». Las palabras golpearon a Trower como un golpe físico. Se agarró al borde de su escritorio. «Eso es imposible. Lo enterramos. Estuve en el funeral». «Ustedes enterraron a alguien», dijo Ertor, «pero no a Amara Trower». El intento de asesinato fracasó. Estaba gravemente herido, pero sobrevivió. Nosotros, el consorcio, hicimos un trato con él. Trower apenas podía respirar. «¿Qué tipo de trato?» «Su silencio por tu seguridad. Si él permanecía muerto, desaparecido por completo, no te harían daño a ti ni a tu madre. Si alguna vez se dejaba ver, si intentaba contactarte, te matarían a los dos inmediatamente». «¿Dónde está él?» «No lo sé. El trato lo gestionó otra persona. Pero sé que está vivo porque cada año en tu cumpleaños se deposita dinero en una cuenta especial. No la cuenta principal a la que accediste, sino otra. Los depósitos provienen de diferentes lugares cada vez. Choba, Vietnam, Venezuela, siempre países fuera de los sistemas financieros occidentales». La mente de Trower corría a 1000 por hora. Su padre, vivo durante 50 años, observando desde lejos, incapaz de contactar con su hijo. La crueldad de todo eso era abrumadora. «Hay un protocolo», continuó Ertor. «Si el consorcio alguna vez caía, si su poder se rompía, él podría regresar libremente. Ustedes los han roto, presidente Trower. Su padre es libre». «¿Cómo lo encuentro?» Ertor proporcionó una última pieza de información. Un número de caja de seguridad suiza y el código de la llave. «Esta caja contiene el protocolo de comunicación. Tu padre insistió en ello por si algo como esto sucedía algún día. Dijo que tú entenderías la clave». Después de que la llamada terminó,
Trower permaneció sentado en un silencio atónito. Su jefe de seguridad, el coronel Songo, quien había estado presente durante la llamada, habló primero. Señor, esto podría ser una trampa, o podría ser la verdad. Trower respondió. Mi padre fue lo suficientemente brillante como para fingir su muerte. Lo suficientemente paciente como para esperar 50 años. Es posible, en pocas horas. El operativo más confiable de Trower estaba en un avión rumbo a Suiza con la información de la caja de seguridad. El código de la llave que RTOR había mencionado era un conjunto de acertijos, el regalo de cumpleaños que te hace llorar de alegría. Trower supo inmediatamente lo que significaba. En su 7º cumpleaños, su padre le había dado una brújula diciéndole: no importa cuán perdido te sientas, esto siempre te llevará a casa. Él lloró de alegría porque su padre, que a menudo estaba ausente debido a su trabajo, le había prometido enseñarle navegación. La promesa nunca se cumplió. Su padre murió un año después. La brújula indicaba desde Odogo hacia su antigua casa, 347 Where. El operativo suizo informó. El código funcionó. Dentro había un solo objeto, un teléfono satelital con un número programado. «Llámalo», ordenó Trower. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz respondiera. Vieja, desgastada, pero inconfundiblemente familiar. Ibrahim. La voz de Trower se quebró. «Papá». «Mi hijo, mi valiente, brillante hijo. Lo lograste. Derribaste todo su sistema». La conversación que siguió fue a la vez desgarradora y sanadora. Amara Trower había pasado 50 años en el exilio, moviéndose constantemente, trabajando bajo nombres falsos, siempre observando a su hijo desde lejos. Había estado en Cuba cuando Ibrahim se convirtió en presidente, en Venezuela cuando expuso a Harvard, en Vietnam cuando recuperó la cuenta suiza. «¿Dónde estás ahora?», preguntó Ibrahim. «Argelia, en el Sahara. He estado esperando aquí desde que se rompió la noticia del banco suizo. Sabía que si tenías éxito, Erretor te diría la verdad. Vuelve a casa, papá». «¿Es seguro?» «Soy el presidente. Haré que sea seguro». El reencuentro fue deliberadamente privado. Ningún medio, ningún funcionario. Solo un padre y un hijo se encontraron en un pequeño aeródromo fuera de Ouagadougou. Cuando Amara bajó del avión, Ibrahim vio a un hombre mayor con las cicatrices de 50 años de esconderse, pero con los mismos ojos inteligentes que recordaba de su niñez. Se abrazaron en silencio, llorando ambos, sabiendo que no había palabras que pudieran capturar la magnitud del momento. Más tarde, en el palacio presidencial, Amara revisó todo lo que su hijo había logrado. «Has superado incluso mis esperanzas más salvajes», dijo. «Pensé que exponer la verdad tomaría generaciones. Lo hiciste en meses». «Tuve ventajas que tú no tenías», respondió Ibrahim. «Internet, conectividad global, una generación lista para el cambio». «Y coraje», agregó Amara. «Nunca subestimes el coraje». Pero Amara no vino con las manos vacías. Durante sus 50 años de exilio no había estado ocioso. Había construido una red de exiliados africanos, intelectuales y activistas, que habían estado documentando y luchando contra la explotación desde las sombras. «Se llaman los fantasmas de Sankara», explicó Amara. «Miles de nosotros trabajando en secreto, recopilando pruebas, protegiendo testigos, saboteando la explotación cuando podíamos. Y ahora que el consorcio está roto, podemos salir a la luz». Durante las siguientes semanas, los miembros de esta red secreta comenzaron a salir a la luz. Trajeron con ellos décadas de evidencia adicional, no solo de crímenes financieros, sino también de experimentos médicos, destrucción ambiental y robo cultural. La magnitud de la documentación era abrumadora. Una revelación destacó: un registro completo de cada obra de arte, artefacto y tesoro cultural robado de África, incluidos sus actuales lugares de almacenamiento. El Louvre Verlon tenía más de 10.000 artículos tomados ilegalmente de África Occidental. Trower decidió que esta reclamación cultural sería su próxima batalla. En una conferencia de prensa con su padre a su lado, la primera aparición pública de Amara en 50 años, anunciaron la campaña «El regreso de lo robado». «Las reparaciones financieras son solo el comienzo», dijo Ibrahim. «Queremos nuestra historia de vuelta, nuestro arte, nuestros artefactos, nuestros tesoros culturales». Cada museo en Occidente construyó su colección africana sobre el robo. «Tenemos la documentación. Devuélvanlos voluntariamente o utilizaremos todos los medios legales para reclamarlos». La campaña se volvió viral al instante. Los jóvenes africanos en la diáspora organizaron protestas en los principales museos. El Museo Británico, el Louvre, el Museo Metropolitano de Arte. Todos enfrentaron manifestaciones diarias exigiendo el retorno de los artefactos africanos. Pero fue Amara quien dio el golpe maestro.
En su exilio, se había convertido en un experto en derecho internacional, obteniendo títulos bajo nombres falsos. Pasó 20 años preparando un caso legal a prueba de balas. El principio es simple, explicó en la Corte Internacional de Justicia. La propiedad robada sigue siendo robada, independientemente del tiempo que haya pasado. Si alguien robara tu coche y lo pusiera en un museo, ¿eso lo haría suyo? Estos artefactos fueron tomados durante ocupaciones militares sin consentimiento, a menudo con violencia. Deben ser devueltos. El caso en los tribunales se convirtió en una sensación global. Por primera vez, la base legal para la repatriación cultural se debatía a nivel más alto, y Amara Trower, el fantasma que había regresado, estaba ganando. Pero la oposición no fue pasiva. Un consorcio de museos contrató a los mejores abogados del mundo, argumentando que devolver los artefactos privaría a la humanidad de su patrimonio compartido. La respuesta de Ibrahim fue devastadora. ¿Patrimonio compartido? Esos artefactos están detrás de un cristal en Londres y París, mientras que los niños africanos nunca han visto los tesoros de sus propias culturas. Eso no es compartir, eso es acaparar. Mientras la batalla legal continuaba, ocurrió algo inesperado. Wolfgang Erretor, en su lecho de muerte, hizo una última revelación. Hizo una videollamada a Ibrahim con noticias urgentes. «Están planeando algo», jadeó, apenas pudiendo hablar. Los viejos miembros del consorcio lo llaman Operación Reinicio. Si no pueden mantener el control, lo destruirán todo. Monedas, mercados, economías enteras. Prefieren ver el colapso global antes que perder el poder. El 21 de diciembre, solsticio de invierno, ¿crees que la simbología importa? Eso le dio a Trower exactamente 2 semanas. Inmediatamente convocó una reunión de emergencia de lo que se conoció como la Alianza de los Desposeídos, naciones africanas, asiáticas y latinoamericanas, que habían sufrido bajo la explotación occidental. Ellos planean hacer colapsar la economía global en lugar de aceptar la justicia, dijo Ibrahim a los líderes reunidos. Pero, ¿y si colapsamos su sistema primero, de manera controlada y estratégica, reemplazándolo por algo mejor? El representante chino se inclinó hacia adelante. ¿Qué propones? Un nuevo sistema financiero, uno basado no en deuda y explotación, sino en valor real y un intercambio justo. Lanzamos nuestra propia moneda digital respaldada por recursos reales, oro, elementos raros, energía. Creamos nuestras propias redes comerciales, nuestros propios bancos de desarrollo, nuestras propias reglas económicas. Eso es guerra económica, dijo el representante brasileño. No, intervino Amara. Eso es independencia económica. Nos han tenido como rehenes de su sistema durante siglos. Es hora de que construyamos el nuestro propio. El plan era audaz. En 2 semanas, tendrían que lanzar una nueva moneda digital, el Sankara, establecer reservas respaldadas por recursos, crear sistemas de pago alternativos, construir protecciones contra represalias económicas y coordinar un anuncio simultáneo en 50 naciones. Pero tenían ventajas. La evidencia de los crímenes occidentales había destruido la confianza en las instituciones financieras tradicionales. La tecnología de criptomonedas hacía posibles sistemas alternativos. Y lo más importante, tenían el elemento sorpresa. A medida que se acercaba el 21 de diciembre, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en los mercados globales. Los grandes fondos de cobertura comenzaban a cerrar posiciones silenciosamente. Los bancos suizos movían activos a Singapur y Dubái. Los precios del oro comenzaron a subir misteriosamente. El consorcio se estaba preparando para su colapso controlado, sin saber que Trower y sus aliados se estaban preparando para algo más grande. El 20 de diciembre, la noche antes del ataque económico planeado, Ibrahim y Amara estaban en el balcón del Palacio Presidencial mirando hacia Ouagadougou. ¿Tienes miedo?, preguntó Amara a su hijo. Muerto de miedo, admitió Ibrahim. Estamos a punto de intentar algo que podría liberar a miles de millones o sumir al mundo en el caos. El mundo ya está en caos, respondió Amara. Nosotros solo lo estamos haciendo visible y ofreciendo una alternativa. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Monitorearon las comunicaciones de sus aliados, observaron los indicadores del mercado y se prepararon para lo que sería su mayor triunfo o su fracaso más catastrófico. A la medianoche GMT del 21 de diciembre, 2 cosas sucedieron simultáneamente. Primero, el consorcio inició la operación Reinicio. Los principales bancos comenzaron a llamar los préstamos. Los fondos de cobertura empezaron a vender masivamente, y los especuladores de divisas atacaron economías vulnerables. En minutos, los mercados comenzaron a desplomarse. Segundo, Ibrahim Trower apareció en todas las principales redes de transmisión simultáneamente. Su equipo había hackeado los sistemas de comunicación global.
Ciudadanos del mundo, comenzó, mientras los mercados se desplomaban detrás de él en las pantallas. Lo que están presenciando no es una crisis económica natural. Esto es una guerra económica por parte de las élites financieras que prefieren destruir la economía global antes que perder su poder. Pero tenemos una alternativa. Levantó una moneda de oro, la representación física de la nueva moneda digital Sankara. Hoy, 50 naciones están lanzando un nuevo sistema económico. Uno basado en valor real, no en especulación, en comercio justo, no en explotación, en transparencia, no en secreto. Mientras el viejo sistema se derrumba, estamos construyendo el nuevo. El anuncio se había coordinado perfectamente. A medida que los mercados occidentales se desplomaban, las bolsas africanas, asiáticas y latinoamericanas anunciaron que se desvinculaban del dólar y el euro, adoptando el Sankara como su moneda de reserva. La nueva moneda estaba respaldada por una canasta de recursos reales: oro, litio, elementos raros, créditos de energía renovable. En pocas horas, ocurrió algo fascinante. Mientras las monedas occidentales se desplomaban, el Sankara permaneció estable. Las empresas internacionales, desesperadas por estabilidad, comenzaron a adoptarlo para el comercio. Los países que inicialmente se habían resistido, comenzaron a preguntar sobre la posibilidad de unirse. Pero el golpe maestro aún estaba por venir. Amara tenía un último secreto. Durante su exilio, no solo había recopilado pruebas, sino que también había acumulado recursos. Los fantasmas de Sankara habían estado extrayendo criptomonedas, acumulando oro y construyendo reservas ocultas para este momento exacto. Tenemos 500.000 millones en reservas, anunció Amara. Suficiente para estabilizar la economía de cualquier nación miembro durante la transición. No tienen que elegir entre el sistema antiguo en colapso y el caos. Pueden elegir el futuro. La marea cambió de manera decisiva cuando Japón, enfrentando una catástrofe económica, se convirtió en la primera nación del G7 en adoptar el Sankara. En pocos días, otros le siguieron. El plan del consorcio había fracasado de manera espectacular. En lugar de mantener el control a través del caos, habían acelerado su propia irrelevancia. El 1 de enero de 2024, Ibrahim Traore pronunció un discurso de Año Nuevo que fue visto por 3.000 millones de personas. El viejo mundo ha terminado, no con guerra, sino con la verdad. No con violencia, sino con justicia. No con venganza, sino con creación. Hoy, no celebramos la caída de Occidente, sino el ascenso de la humanidad. Una humanidad en la que cada nación, cada pueblo, cada persona tiene la misma oportunidad de prosperar. Pero el discurso que realmente capturó el momento vino de Amara Traore, el hombre que había esperado 50 años por la justicia. Nos robaron nuestro oro y nos dijeron que éramos pobres. Nos robaron nuestro arte y nos dijeron que no teníamos cultura. Nos robaron nuestra historia y nos dijeron que no teníamos civilización. Mataron a nuestros líderes y nos dijeron que no podíamos gobernarnos a nosotros mismos. Dividieron a nuestras familias y nos dijeron que no teníamos amor. Pero sobrevivimos, recordamos, nos preparamos. Y ahora reclamamos no solo nuestra riqueza, sino nuestra dignidad. No solo nuestros recursos, sino nuestro derecho a determinar nuestro propio futuro. La transformación que siguió fue asombrosa. En un año, el PIB de África se duplicó a medida que los recursos fueron adecuadamente valorados. La desigualdad global disminuyó en un 30% a medida que la redistribución de la riqueza se aceleró. Las antiguas potencias coloniales, obligadas a confrontar su historia, comenzaron a hacer reparaciones genuinas. Los museos devolvieron más de 100.000 artefactos robados. Surgió un nuevo orden internacional basado en una verdadera igualdad. Pero tal vez el momento más poderoso ocurrió cuando la Corte Internacional de Justicia emitió su veredicto sobre el caso de repatriación cultural. El juez principal, leyendo la decisión unánime, declaró: la Corte encuentra que los artefactos culturales tomados durante la ocupación colonial deben ser devueltos a sus naciones de origen. El argumento de que los museos occidentales conservan mejor estos artefactos no solo es condescendiente, sino que es factualmente incorrecto. El demandante, representado por Amara Traore, ha demostrado más allá de toda duda que estos objetos fueron robados. La propiedad robada debe ser devuelta independientemente de cuánto tiempo haya pasado, o cuán hermoso sea el museo que los alberga. Esa noche, mientras las celebraciones estallaban por toda África, Ibrahim y Amara se sentaron en silencio en la misma habitación donde se habían reunido por primera vez. Lo logramos, papá. No, hijo, tú lo lograste. Yo proporcioné la información, pero tú tuviste el coraje de usarla. Tuve un buen maestro, respondió Ibrahim. Incluso desde lejos, incluso en silencio.
Me enseñaste que la paciencia y la preparación pueden superar cualquier opresión. Amara sacó algo de su bolsillo, la brújula que le había dado a Ibrahim décadas atrás. ¿La guardaste?, preguntó Ibrahim asombrado. Compré 2 ese día, sonrió Amara. Guardé una para siempre orientarme hacia el hogar, hacia ti. 5 años después, el mundo se veía fundamentalmente diferente. El sistema bancario suizo había sido completamente reestructurado con requisitos de transparencia. El Sankara se había convertido en la moneda de reserva mundial. África se había convertido en la región económica de más rápido crecimiento, no a través de la explotación, sino mediante la innovación. Wolfgang Richter había muerto 2 semanas después de su última revelación, pero no antes de ver el comienzo de la transformación que él mismo ayudó a catalizar. Su funeral fue atendido por ambos Trower, un gesto de perdón que hizo titulares en todo el mundo. En su última carta publicada póstumamente, Richter escribió: «Pasé mi vida gestionando dinero manchado de sangre, facilitando asesinatos, habilitando robos a una escala inimaginable. No puedo deshacer estos crímenes, pero muero con una consolación. Vivo para ver el sistema que serví destruido por las mismas personas que oprimió». Amara e Ibrahim Trower representan lo que podría haber sido si hubiera elegido la conciencia sobre la comodidad, la justicia sobre el beneficio. Que su coraje inspire a otros a tomar mejores decisiones de las que tomé. El Instituto Amara Trower de Justicia Económica se había convertido en la autoridad mundial sobre crímenes financieros, rastreando y recuperando activos robados, no solo de África, sino de pueblos explotados en todas partes. Su sede en Ouagadougou se había convertido en un sitio de peregrinaje para aquellos que buscaban justicia económica. Pero el cambio más profundo fue psicológico. Los niños africanos crecieron sabiendo su historia, viendo sus artefactos en sus propios museos, entendiendo que su pobreza había sido impuesta, no inherente. Las cadenas mentales del colonialismo, más poderosas que cualquier opresión física, finalmente se rompieron. En el 10º aniversario de la revolución de los bancos suizos, Ibrahim Trower, ahora reconocido como uno de los grandes liberadores de la historia, dio su último gran discurso. Comenzamos con una pregunta simple: ¿dónde está el dinero de nuestro padre? Esa pregunta nos llevó a preguntarnos: ¿dónde está nuestro oro? ¿Dónde está nuestro arte? ¿Dónde está nuestra dignidad? ¿Dónde está nuestro futuro? Encontramos la respuesta no en los bancos suizos ni en los museos occidentales, sino en nosotros mismos. El momento en que dejamos de creer en sus mentiras sobre nuestra inferioridad, nos volvimos imparables. Hizo una pausa, mirando a su padre en la primera fila, ahora con 90 años, pero aún agudo, aún orgulloso. Mi padre me enseñó que la verdad es paciente. Puede esperar 50 años en una bóveda suiza. Puede esconderse en el exilio durante décadas, pero eventualmente la verdad emerge. Y cuando lo hace, lo transforma todo. El discurso terminó con una ovación de pie que duró 20 minutos. Pero al final, fue Amara quien tuvo la última palabra. Tomando el micrófono, el anciano que había sacrificado todo por la justicia habló. Pensaron que nos habían enterrado. No sabían que éramos semillas. Hoy esa cita está inscrita en la entrada de cada escuela en Burkina Faso. Un recordatorio de que la opresión, por completa que parezca, lleva dentro de sí las semillas de su propia destrucción, y que a veces todo lo que se necesita es una persona con el coraje de pedir lo que legítimamente le pertenece para derribar todo un sistema de injusticia. Los 50,000 los que Amara Trower depositó en 1973 habían crecido a 2.000 millones. Pero la verdad que depositó junto con ellos había crecido en algo invaluable: la liberación completa de un continente y la transformación del orden global. Al final, el secreto de 50 años en el banco suizo no se trataba solo de dinero. Se trataba de paciencia, coraje y el poder imparable de la verdad. Demostró que los imperios construidos sobre mentiras, por poderosos que parezcan, eventualmente caerán ante individuos armados con hechos. Y en una pequeña oficina en Ouagadougou, una antigua brújula descansa en una vitrina, su aguja apuntando eternamente hacia el verdadero norte, hacia la justicia, hacia la libertad, hacia el hogar.